ya saben, el domingo pasado hemos comenzado una serie de predicaciones en la epístola de Santiago. El domingo pasado fue la primera predicación que tuvimos por el pastor Marcos. Y bueno, vamos a estar estos próximos domingos hasta que terminemos. Y bueno, espero que podamos aprender mucho. Hoy nos va a tocar una porción muy interesante, al menos, y quizá algo más que interesante, pero me ha parecido muy interesante, es lo que quiero decir, aunque para alguno de nosotros pues nos puede incluso dar como un toque de atención a nuestra vida, porque de eso se trata la palabra. Yo cuando estoy viendo ahora en esto poquito que hemos empezado Santiago, aunque has leído ya Santiago varias veces, pero me doy cuenta que la palabra del Señor siempre nos quiere confrontar, siempre nos quiere retar, animar, nos quiere poner en el punto justo de nuestra vida, o que al menos nosotros empecemos a encontrarlo y nos demos cuenta de aquellas cosas que hacemos bien, que hacemos mal, o lo que sea, pero que en realidad la palabra del Señor siempre tiene eso para nosotros. Me recuerda mucho hemos tenido hace poco Hebreos, hemos estado con Hebreos, lo hemos terminado, y había mucho de esto también, o parecido, de una u otra manera. Así que hay que darle gracias al Señor porque la palabra siempre nos va a estar siendo clara para nosotros y nos hace falta. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Te agradecemos, Señor, que seas tan bueno con nosotros, que nos instruyas, que nos ames de tal manera, Señor, que has entregado a tu Hijo Jesucristo por nosotros, Señor. Qué agradecido, Señor. Te amamos, te necesitamos cada día de nuestra vida, Señor. Hoy háblanos, te pedimos que nos des aquello que estamos tan necesitados, Señor. Y quizá, Dios mío, tengas algo puntual que hablarnos, Señor, con esta palabra que hoy vamos a tratar. Gracias porque eres bueno en todo tiempo, en todo momento. Nunca fallas, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona nuestra maldad. Perdona nuestros fallos. Perdónanos, Señor, porque sabemos que sin ti no podemos hacer nada, Señor. Ayúdanos a mantenernos así, Señor, con esta necesidad en nuestra vida, Señor. Siempre necesitados de ti, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estuvimos con Santiago con el primer capítulo y seguimos ahora con el primer capítulo, pero el pastor Marcos el domingo pasado, la semana pasada, él comentó que Santiago, antes de seguir al Señor, a Jesús, al Mesías, a su hermano en la carne, Santiago, antes de seguirle, era un hombre un poco escéptico ante la presencia de este nuevo Mesías, pero que además de ser el Mesías es un familiar mío, por lo tanto la cosa es un poco más complicada, ¿no? Incluso la palabra ya dice que no hay profeta en su propia tierra, y esto es lo que le estaba ocurriendo también al Señor Jesús. Él, hasta que no se encontró con Jesús, que él mismo fue el que le habló, pues se mantuvo de esta manera, ¿no? Después ya volvió al Señor y empezó a ser alguien muy prominente, alguien muy importante para la iglesia y sobre todo la iglesia de Jerusalén. Él fue el pastor de una de las iglesias allá en Jerusalén. Podríamos decir aquí como cuando ponen en el barrio o en el pueblo la primera iglesia bautista de tal, pues allí la primera iglesia de Jerusalén seguramente sería el pastor de la iglesia de Jerusalén, sería Santiago, el justo, que le llamaban además. Así que fue alguien muy prominente hasta el punto que en el capítulo 15 de Hechos, allá se ve que él se pone en pie, esto también lo comentaba Marcos, que él se pone en pie para ratificar aquellas palabras que el apóstol Pedro estaba diciendo. Ya, si os acordáis, todo el tema de Hechos 15, que lo podéis mirar allá, estaba ocurriendo que ya querían de nuevo, es una de las luchas que vemos en Hechos de los Apóstoles, y es que Pablo, y en este caso Pedro, que fue el que primero abrió la puerta a los gentiles, eso también lo conocemos, pues de esta forma
estaban allá mirando para qué le vamos a permitir a los gentiles y qué no le vamos a permitir a los gentiles, ¿no? Entonces llegó un momento que se levantó Santiago y dio unas palabras ahí sabias, unas palabras de sabiduría, y al final, pues bueno, concretaron que era todo lo que querían dejar juntamente con los ancianos para los gentiles. Como antes he dicho, Santiago era conocido como alguien justo, hay varios Santiagos en la Biblia, por lo tanto, también dicen que era una forma también de ponerle, de identificarlo, ¿no? Santiago el justo, porque como hay varios Santiagos, pues esta era una de las formas también, pero también era la reputación que él mismo se había labrado, de ser alguien justo, alguien que oraba, alguien que buscaba la voluntad del Señor. Dicen, según dice Eusebio, un historiador, que él, esto lo habéis escuchado alguna vez, se le llamaba rodillas de camello viejo. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Bueno, pues se le llamaba así porque oraba tanto por su rebaño que, bueno, pues las rodillas se le pusieron como un camello, hasta el punto que se les pusieron así bien fuertes, ¿no? Bien duras, ¿no? Entonces le llamaban así. Si más adelante lo vamos a ver en el capítulo 5, que él mismo dice, la oración del justo puede mucho. Yo hago aquí un paralelismo, ya que a él se le llama justo, un hombre que también se acercaba al Señor. Por lo tanto, era un hombre que amaba al Señor, un hombre que se había entregado por completo al Señor. Y entonces, vamos a entrar ahora aquí en el texto. Santiago 1, del 12 al 18. De nuevo, como otras predicaciones que he hecho, lo he parcelado de alguna manera para que también lo vamos a explicar un poquito y lo podamos desarrollar, pero vamos a leerlo del tirón y después vamos a ir viéndolo. 1, del 12 al 18. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Hasta aquí la palabra. El versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Yo creo que tú ya te habrás dado cuenta, no sé si tú esto lo ves de otra manera, pero igual ya te has dado cuenta que la vida es una prueba en sí. Toda la vida. Toda la vida es como una prueba. Y seguro que si nos centramos en estas pequeñas pruebas que pasamos a diario o cada cierto tiempo, pues nos desvirtúa todo un poco. Porque al centrarte solamente en la prueba del momento, no ves realmente el enfoque final de lo que va a ocurrir. Yo pienso esto, que realmente las pruebas que pasamos día a día o cada cierto tiempo pueden ser más duras o menos duras, pero son tribulaciones momentáneas del momento que contribuyen a toda la prueba de la vida. Cuando vemos Romanos 8:28, dice ahí algo importante: todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. Otra cosa es que ahora nosotros pensamos, ¿todo realmente nos ayuda para bien? ¿Todo lo que te ocurre cada día de tu vida te ayuda para bien? Pero tú ten en mente lo que he dicho, todo es una prueba. La vida es una prueba, completamente. Ahora, todo lo que te ocurre te ayuda para bien. El significado realmente de este texto, que ya lo sabéis, creo que todos, dice en realidad que es todo en su conjunto, todo lo que estamos atravesando, todo lo que atravesamos en nuestra vida es para nuestro bien.
todo en conjunto. Por eso es mejor, yo pienso, centrarse en que la vida es una prueba. Porque todo en su conjunto, el final nos va a llevar a un puerto seguro. Cada prueba que yo atravieso, ¿piensas que me hace daño? Pues hombre, en el momento es posible que me sienta dolorido con la prueba, con la circunstancia, pero hay un escritor que me gusta mucho que dijo algo, que os leo ahora. El corazón cristiano anda sobre rosas, aunque aquí su parte sea la cruz. Nosotros, los hijos de Dios, sabemos cuál es el final de esta prueba, pero aquí nos toca cargar la cruz. Aquí nos toca llevar dificultades, pruebas cada día que, bueno, cada día son distintas y nos gustaría pues no tenerlas probablemente, pero todas estas están contribuyendo para nuestro bien. Ahora, este versículo que acabamos de leer de bienaventurado el varón que soporta la tentación, habla más de prueba que de tentación. Y la Biblia de las Américas, que le gusta mucho a mi esposa, la Biblia de las Américas, porque está muy bien. Además, tiene muchos pasajes que están como más en el original. Aquí dice que bienaventurado el varón que soporta la prueba, no la tentación. Es más claro en este sentido porque la tentación en este caso es una prueba. En este caso concreto, en este versículo concreto, es una prueba. La palabra griega es peirasmos, y esto sí que lo he puesto para que entendamos un poquito más lo que significa. Significa poner a prueba por experimento del bien o por experiencia del mal. O sea, tiene estas dos facultades la prueba, una buena y una mala. O sea, por las buenas o por las malas. Yo digo, no sé si es fácil pensar, para nosotros seguro que es más fácil pensar que nos gustaría ser probados para el bien, ¿no? Y esto sería por experimento del bien, por ensayo del bien. Somos probados, somos ensayados, es como cuando nos han metido en un laboratorio y, bueno, a ver qué es lo que sale de aquí, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Por experimento del bien, o sea, salimos aprobados, que no que seamos aprobados a las malas. ¿A quién le gusta ser aprobado a las malas? ¿Le gusta? Levanta la mano. Seguro que nadie. A nadie le gusta ser aprobado a las malas, pero resulta que también somos aprobados, porque esta es la facultad que tenemos los hijos de Dios, gracias a Dios, de que a pesar de todo, todo nos ayuda para bien. Somos aprobados a las malas a veces por haberlo pasado mal, quiero decir. Lo has pasado mal, has pasado una prueba mala, pero la has pasado. Y esto es la experiencia del mal. Y bueno, Santiago aquí sobre todo está usando un lenguaje de los atletas. Ya sabéis que, bueno, sobre todo en el Nuevo Testamento hay varios pasajes bíblicos que hace alusión a lo que son los Juegos Olímpicos, la palestra, todas aquellas cosas que había en aquel entonces. Y él aquí está haciendo, si os dais cuenta en este versículo, alusión a eso. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Y está hablando a un creyente, a los creyentes, los que van a recibir la corona de vida. Pero aquellos que luchaban por una corona que era corruptible, según dice 1 Corintios 9, 24 al 27, si queréis ir a verlo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, aquí cuando habla de la lucha está hablando de algo muy específico que se habían montado allá, que era pues como hoy veríamos lucha libre o ese tipo de cosas. De todo se abstiene. Esto que ocurre a día de hoy también, los atletas se abstienen de muchas cosas, ¿verdad? Ellos a la verdad, ¿para qué? Para recibir una corona corruptible. ¿Sabéis qué corona recibía un atleta en aquel entonces? Era una corona, dicen, de laurel. Y es corruptible, por supuesto. Yo no sé, a no ser que la hubiesen, yo qué sé, permeado ahí de alguna manera, petrificado, eso se va, algo corruptible. Pero nosotros, o sea, tú y yo, ¿por qué estamos corriendo la carrera? La estamos corriendo por una incorruptible.
No hay corrupción en esa corona. Yo de esta manera corro, no como a la aventura. A ver, yo puedo ser un atleta y puedo estar muy bien preparado, pero corro a la aventura porque no sé si voy a ganar. Puede ser que otro me gane. Yo no corro como a la aventura, hermano. Tú no corres como a la aventura. ¿Sabes por qué? Porque vas a pelear, dice, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, a ver si le doy al enemigo, a ver si le doy a mi contrincante, no. Él ahora está diciendo algo importante, dice, sino que golpeo mi cuerpo. Habla de él. No tengo lucha contra otra persona, sino contra mí. Peleo contra mí, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, lo someto al Señor, lo someto a todo lo que Dios quiera conmigo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Fijaos. Así que si queremos sacar alguna lección de esto, de este versículo, primero, hermano, no te queda otra, tienes que correr en esta prueba. Hay que correr, no te vas a quedar atrás. Lo siento mucho, pero tienes que ir hacia adelante. Hay que correr, no te puedes quedar atrás. Segundo, hay que abstenerse de algunas cosas. Y a veces son muchas, no algunas, sino hay que abstenerse de muchas cosas. Después, no corro sin sentido, hermanos. Tiene sentido mi carrera. Nuestra carrera tiene sentido. No vamos a coger una corona corruptible, vamos a por la incorruptible. Y cuarto, recibir una corona, eso es incorruptible. La vida es una carrera, pero, ¿sabes? Además lo importante es que hay promesa. Vamos a llegar. Este versículo lo dice, Dios ha prometido a los que le aman. ¿El qué? La corona de la vida. Y lo ha prometido el Señor a los que le aman. Apocalipsis 2:10. ¿Queréis mirarlo un momento? Aquí está hablando el Señor resucitado. Aquí está hablando cuando ya recibe la profecía Juan en la isla de Patmos. Y el Señor dice, Apocalipsis 2:10, esto es para ti, para mí. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Bueno, esto es un tiempo muy específico. Estas personas lo estaban viviendo para ellos, pero tú eres un hijo de Dios, eres un creyente. También recibirás la corona de vida. 3:11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, para que nadie tome tu corona. Hay más pasajes, solamente he cogido estos dos para que lo podamos ver. Así que tenemos una carrera por delante, una prueba, y que la tenemos que llevar hacia adelante. Los versículos, volvemos a Santiago, los versículos 13, dice así, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Bueno, algunos dicen que del área de la prueba al terreno de la tentación, pues hay como un paso, ¿no? Es como muy fino, ¿no? Una línea muy finita. Y sobre todo, hermanos, porque depende de nosotros. Depende de la persona implicada en esa prueba. Del área de la prueba, la tentación hay nada, muy poquito. Y por eso aquí está diciendo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Bueno, aquí Santiago está diciendo algo importante. Posiblemente los hermanos estaban pensando, oye, esta prueba, Señor, menuda tentación, ¿tú quieres que caiga? Señor, ¿tú quieres que yo caiga en esta tentación? ¿Tú quieres que por esta prueba yo no la atraviese y caiga? Bueno, pues el Señor seguramente respondería y diría, bueno, esta prueba está para perfeccionar tu fe, tu carácter, tu vida. Pero a causa de tus pasiones, a causa de simplemente eso, tu carnalidad en algún momento, o lo que tú tienes, pues no estás siendo aprobado. Entonces vemos que de la prueba a la tentación hay nada. Un paso, y muy pequeño, porque puede ser que uno no aguante. ¿Qué es lo que juega en esto, ¿no? Que yo digo de la prueba a la tentación? Pues juega
nuestra moral, ¿no? Nuestra ética, nuestra honestidad. Juega todo, juega todo. Porque uno puede caer enseguida. Las tentaciones vienen de cualquier manera. Mateo 15, 19 dice que sale del corazón. Por eso aquí está diciendo, ¿tú me quieres tentar, Dios? No. Mateo 15, 19 dice el Señor, porque del corazón salen los pensamientos. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. O sea, al fin y al cabo, es el corazón el que se inclina al mal. Nuestro corazón va para allá, hacia el mal. Y Santiago pues dice algo importante. ¿Acaso vas a pensar que Dios puede ser tentado por el mal? ¿Tú piensas que Dios puede ser tentado por el mal o que Dios te va a tentar a ti a pecar? Pues Dios no puede ser tentado por nadie. Por nadie. En su ser y en su esencia, Él es puro, Él es santo. ¿Cómo va a ser tentado por el mal? Mira, no hay nada que pueda manchar el nombre de Dios. Ni siquiera nosotros, los humanos que pensamos que podemos manchar el nombre de Dios. Aquellos que lo blasfeman, pues bueno, lo blasfeman, pero no son nada delante de Dios. Su gloria es tan grande. ¿Quién va a decir que realmente van a quitarle algo de pureza a Dios? Nadie podría quitarle nada de lo puro que es Dios. No lo podemos rebajar ni siquiera a un diosecillo que nosotros nos hayamos hecho, que el hombre se haya hecho. ¿Cómo lo vamos a rebajar hacia eso? Para nada. Él es el rey de la creación. Él es el rey de reyes, señor de señores. Y por encima de todo, ama a sus hijos. Por encima de todo, ama a sus hijos como para llevarlos al pecado. Tú sabes, envió a su único hijo para vencer el pecado y quitar el pecado. ¿Cómo crees que Dios nos va a llevar a pecar si Él ha mandado a su hijo justamente para quitar el pecado? Imposible. O sea, yo veo aquí a Santiago que dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Realmente nos dais cuenta de que Él, Señor Jesucristo, ha venido para sacar el pecado? ¿Qué contradicción sería, si no? ¿Qué contradicción tan grande? Ahora podemos pensar, no sé si te habrá venido a la mente, pero a mí me vino enseguida que estaba preparando esta predicación, me vino la vida de Job, ¿no? Que Job las pasó canutas, como solemos decirlo, ¿no? Lo pasó muy mal, lo pasó grandemente, pero muy mal, y siendo alguien justo, tuvo unas pruebas, pues que, como a veces se dice, no se las deseo a nadie, ¿no? Porque realmente fueron muy duras las pruebas que él tuvo. Ahora, Dios permitió al diablo que tocase la vida de Job hasta cierto punto. Y esto está en la palabra. Mirad que es muy importante esto, porque Job 1:8 dice, Jehová dijo a Satanás. Por eso es que el Señor no es tentado por el mal, sino que es Dios quien toma la decisión de tentar a sus hijos. ¿Lo veis esto? Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿No es lo mismo que ocurrió con Jesús? ¿Es que vino Satanás a tentar a Jesús de repente? No. El Espíritu Santo lo llevó al desierto. O sea, Dios mismo es el que toma la decisión, viene el Espíritu Santo y lleva a Jesús al desierto y él es tentado. O sea, la decisión de que haya una prueba viene de parte de Dios. No es que el diablo tentó, porque si tú lees, por ejemplo, Job, parece que están teniendo ahí una conversación Satanás y el Señor, y qué bueno, como que quedan en algo, bueno, pues ¿qué te parece? ¿No? Entonces al final como que se siente tentado el Señor No. Solamente el diablo está siendo un instrumento para purificar o para ver la vida de Job. Hay una gran diferencia en esto. Entonces, Dios no fue tentado por Satanás, para nada. Segundo, quiso probar a su siervo y de esta manera vio la calidad que había en su fe, un hombre con mucha fe. Y tercero, su siervo, ¿qué ocurrió?
Pues que no pecó, entró en la prueba. Él entró en la prueba, cogió toda la prueba, lo pasó fatal. El pobre hombre, hoy lo hablamos aquí, pero ¿cómo lo pasó? Entró en la prueba. Y fijaos hasta qué punto que él dijo en Job, capítulo 1, versículo 22, esto es lo que dijo. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Y sabéis qué es lo que dice antes del versículo 22? Que toda su familia había muerto y que había tenido muchísimas calamidades. Pero en todo esto no vio ningún tipo de despropósito Job, ni pecó delante de Dios, porque era alguien justo. Así que, no, nadie puede tentar a Dios. Job pasó la prueba y se mantuvo en la prueba sin maldecir, sin decir ninguna palabra, aun cuando había a alguien que le estaba alentando a ello. Y Dios quiso probarlo. Y en ningún momento vemos que se dejó el tentar por Satanás, para nada. Satanás solamente, como bien he dicho, fue ese instrumento. Versículo 14 de Santiago. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, no digamos que Dios nos está tentando para que pequemos, para que caigamos, porque no podemos, hermanos, ignorar las pasiones humanas. No podemos ignorar nuestra vida. No podemos ignorar que somos, como aquí hemos estado viendo en la escuela dominical, somos polvo. Somos nada. No puedes ignorarlo. Aquello, según este texto, aquello a lo que somos más propensos a caer es en los que vamos a sentir esa tentación. Bueno, y más literalmente, por la codicia de nuestro corazón. Por la codicia del hombre. Somos atraídos y seducidos. Podemos ser tentados con muchas cosas, y esto quiero que me entendáis, ¿no? Porque podemos ser tentados con muchas cosas y esas cosas igual no, para ti no trae ninguna influencia, ¿no? O sea, no te influyen, ¿no? Fíjate que hay mucho en esta vida que puede ser pecaminoso y tentador, pero por lo que sea, a ti eso no te tienta. A otras personas sí, pero a ti no. Y así sucesivamente en cada persona, ¿no? Podemos tener muchas tentaciones, pero no son tan influenciables en tu vida como para caer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí está hablando Santiago de su propia concupiscencia, propia. No la del vecino, no es que la concupiscencia del vecino me hace caer, no. Es que ese pecado que ese hombre está haciendo, a mí me está haciendo caer. Mira que podemos ver a personas que hacen cosas muy malas. Y de hecho nosotros vemos día a día personas que hacen cosas muy malas y son muy pecadores, ¿verdad? Pero, a fin de cuentas, ese pecado no me influencia. ¿Sabes lo que está diciendo aquí? Su propia concupiscencia. Lo que tú tienes dentro. O sea, aquello que, aunque haya un montón de pecados por ahí, no te influyen, sino que te influye el que tú tienes. Y esto es importante. Es muy importante porque está hablando de cosas que uno no ha superado, cosas que concupiscencia significa pasión, aquella pasión que no has superado, aquel pecado que aún no lo has dejado, aquella cosa que tienes ahí que siempre te tira, aquello que siempre está ahí pum pum tocándote y que no hay manera de sacarlo. Eso es concupiscencia. Esa pasión que la tienes ahí y que actúa de una manera siempre, pero efectiva. Es tan efectiva que al final uno cae. He visto yo 5 pasos aquí, que los vamos a ver ya. Acabo de hablar de 2, pero los otros 3 también los voy a mostrar. Pero digo, he visto 5 pasos. Primero, viene el pecado recurrente. Ese pecado recurrente que es conocido. Para ti es muy conocido, pero viene. Segundo, eres atraído y seducido. Tercero, entra en el corazón y es concebido, que son los siguientes pasajes que vamos a leer ahora. Cuarto, da a luz ese pecado y es consumado. Y quinto, ¿qué es lo que ocurre al consumar el pecado? Pues llega la muerte. Y sobre todo para un hijo de Dios, nunca el pecado le dará satisfacción plena. Así que un hijo de Dios lo pasa muy mal. ¿Verdad? Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz
la muerte. Hemos hablado de dos cosas. Ahora, tú ya lo has aceptado. Tú ya sabes que tienes algo recurrente. Eso recurrente viene a tu vida y ¿qué pasa? Te has sentido atraído y seducido. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Pues que entra en tu corazón y es concebido. Y esto, si pasa en tu corazón, pues te vas a dar cuenta de que las madres, sobre todo, saben qué es lo que es concebir, ¿no? Bueno, pues las madres saben que es tener en el vientre un bebé, ¿verdad? Y que ese bebé no se va a quedar así. Ese bebé va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo hasta que llegue un día que salga, ¿no? Tiene que salir, no se pueden quedar, ¿verdad? Son cosas que son naturales, que Dios ha puesto de esta forma. Así es como también actúa el pecado. Y es que esta es la manera, empieza como un pequeño embrión, empieza el pecado. Diríamos un pensamiento, algo pequeñito. Ese pequeño pensamiento que ha entrado, y que encima no es un pensamiento casual ni cualquiera, sino que estamos diciendo que es ese pensamiento recurrente de pecado de tu vida o de cualquiera, ¿verdad? Y que viene. Entonces, cuando viene, eso tan pequeño se va desarrollando y empieza a ser de pequeño a grande, ¿verdad? Y aparentemente siendo algo que no parece que sea malo, pero te va a engañar. Te va a engañar porque para ti es tan conocido que es que tú ya te caes porque te dejas engañar porque es conocido. Ese es el problema. Así que si no le pones remedio, pues se va a hacer grande y después va a dar lo siguiente, a luz. Va a dar a luz y después va a ser consumado. Y esto es inevitable porque una vez que ha sido concebido, ¿quién quita de ahí eso? Una vez que ha sido concebido, ¿qué? Como cristianos, bueno, quería hablarlo así tan feo, porque a lo mejor queda feo lo que voy a decir, pero como cristianos es el único aborto que permitiríamos, sacar el pecado de nuestra vida, ¿verdad? Ese sería el único aborto que permitiríamos, fuera ese pecado de nuestra vida. Pero resulta que ya es demasiado tarde, porque se le dio cabida y creció. Entonces ya es imposible. El que no es creyente, hermanos, pues no se entera de esto. Continuamente lo va haciendo cada día de su vida, continuamente. Y sin remedio, sin más. Lo van haciendo y no ocurre nada, ¿verdad? Pero el Hijo de Dios sabe que está actuando mal delante de su Dios. Lo sabe. Y cuando ya no puedes dar marcha atrás, entonces se consuma y se acabó. Y yo digo, ¿por qué no puedes dar marcha atrás? Por lo mismo. Porque tu voluntad ha sido atrapada. Ha sido atrapada esa voluntad que tú tienes, ha sido atrapada a aquello que te gusta, a aquello que tú llevas años y que luchas y que no puedes. Esa voluntad ha sido coaccionada por el pecado. No puedes y te dejas llevar. Finalmente ya vamos para adelante. Así que, en este sentido, los comentaristas, todo prácticamente de lo que he leído, en esto, los comentaristas bíblicos que he leído hablan, sobre todo cuando hablan de concupiscencia, sobre todo hablan de pecados sexuales. Y lo mismo que hemos leído en Mateo, que ha hablado el Señor Jesucristo, del corazón salen los hurtos, adulterios, fornicaciones, está hablando de todo lo más así, ¿verdad? Así que una persona que ha nacido de nuevo, hermanos, pues va a sufrir mucho. Pero lo que tiene que hacer es no darle ventaja al pecado. ¿Amén? No darle ventaja. La última parte de esto es que entonces, cuando ya todo ha concebido y da luz, ¿qué ocurre? La muerte. La muerte. Y como digo, para un no creyente ni se da cuenta y ni le importa. Para un no creyente nada, está muerto ya en sus delitos y pecados. Como él está muerto, ¿qué más da? Pero un hijo de Dios que se dejó seducir por el pecado, pues lo pasará muy mal. Y tenemos un ejemplo, tenemos, bueno, varios, ¿no? Pero en la Biblia tenemos, por ejemplo, a David. Ahí está bien, pero bien simplificado todo esto, ¿no? Porque él, desde el terrado, no sé, hace poco también lo hablamos, ¿no? Lo vio, lo codició, dio paso, tráemelo, y hasta la muerte, o sea, mata a Urías, el niño también, muere el niño, o sea, un montón. Todo el pecado es un desastre. Es un desastre. Y todo empieza
con un pequeño embrión, un pequeño pensamiento en aquello tan recurrente que hay en el corazón. Así que en ese pasaje, si lo queréis, lo podéis apuntar, no lo vamos a leer, 2 de Samuel 11, del 1 al 27, que lo conocéis todos, pero este pasaje pues habla muy bien lo que es la seducción y cómo termina finalmente en la muerte. En la muerte de varios. Y esto es grave, ¿no? Pero Dios tuvo misericordia de David y lo llevó al arrepentimiento por medio del profeta Natán. ¿Os acordáis, verdad? Y así pudo ser el hombre que siempre quiso Dios que fuese un hombre conforme al corazón del Señor. Pues yo creo, hermanos, que hoy hay gente, en nuestras iglesias también, por supuesto, hermanos, que viven con ese dolor en su corazón. Viven con ese dolor en su corazón. Fijaos, he visto en Timoteo, 1 Timoteo 5, del 5 al 6, algo importante. Si queréis, vamos ahí un momento. Porque el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo algo que tiene que ver con las viudas jóvenes. Y 1 Timoteo 5, del 5 al 6. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Está hablando, hay viudas mayores, y aquí se deduce que son jóvenes precisamente por el versículo siguiente, porque hay algunas que se entregan a placeres. Bueno, pues personas más mayores quizá ya no lo harían. Entonces se deduce también que puede ser por esto que eran viudas jóvenes también. Ahora, está diciendo, una mujer que se ha quedado viuda, es joven, se puede volver a casar, ¿verdad? Eso lo dice la palabra. Pero está diciendo Pablo a Timoteo, la hermana que se ha quedado viuda ora al Señor y espera en Dios y suplica al Señor, y que si el día de mañana se vuelve a casar, se vuelve a casar, pero esperando en el Señor, ¿no? Ahora, se va a la otra parte y dice, pero hay algunas, que son jóvenes, ¿qué ocurre? Pues que se van a los placeres, y esta parte última es la que me ha llamado mucho la atención. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Viviendo está muerta. ¿A qué hace referencia esto? A que es una cristiana, que es una hermana que ha sido salva, una hija de Dios, porque la salvación no depende de ti ni depende de mí, depende del Señor. Si yo realmente somos hijos de Dios, la salvación depende de Él, no va a ser de lo que yo haga o deje de hacer. Pero le está diciendo, pero esa mujer viviendo, siendo cristiana, está muerta. No tiene comunión con Dios, no puede tener comunión con Dios. Y esto es lo que ocurre con el pecado. Cada vez que ese pecado recurrente viene a nuestras vidas, lo que nos pasa es que no tenemos comunión con Dios. Cada vez estamos a millones de kilómetros luz, podríamos decir, del Señor, porque el pecado nos aleja del Señor. ¿Te sigue amando el Señor? Sí. ¿Quiere que te arrepientas? Sí. ¿Quiere que ocurra, por ejemplo, como a David? Sí. Pero el pecado a veces te ciega. Entonces, esto, viviendo esta muerta, es aplicable para nosotros. Como hijos de Dios, para cada uno de nosotros lo podemos aplicar para cada creyente. No hay cosa peor, hermanos, que ser un hijo de Dios y vivir una vida que no cumple el propósito de Dios. Fijaos, porque tú no fuiste llamado, ni yo, ni ninguno de los que estamos aquí, fuimos llamados para vivir en esa derrota continua. No. Hemos sido llamados para cumplir el propósito que Dios tiene contigo y conmigo, con cada uno de nosotros, y cumplirlo. No para estar siempre con una derrota que está ahí achacándonos. Por supuesto, y eso pues no haría falta ni decirlo, somos pecadores, ¿verdad? Y el Señor nos perdona, y el Señor sabe nuestras debilidades y nos va a ayudar, y nos va a levantar. ¿Amén? Nos va a ayudar, eso está claro. Pasamos a... Bueno, hago una paráfrasis ahí, de los versículos 16 y 17.
Hermanos míos, bueno, los leo primero aquí para que lo veamos. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, aquí hago yo para parafrasear esto, digo, hermanos míos, no os equivoquéis, no nos podemos equivocar. Todo lo bueno y todo lo perfecto y todo lo mejor que puedas recibir viene de parte de Dios. En Él no hay pecado. Él no te va a llevar a pecar. Él no va a estar mirando tu vida, llevándote a la tentación para que tú caigas. No, para nada. Él no puede ser tentado por el mal en ningún momento, ni Él va a tentar a uno de sus hijos para que caiga, porque Él no cambia. Él no puede cambiar. Él tiene que hacer el bien para todos aquellos que le aman. Va a hacer el bien para todos aquellos que son sus hijos. Y por eso el versículo 18, Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer. Y aquí es importante lo que hablamos porque hemos nacido de nuevo, hermanos. Nos hizo nacer por la palabra de Dios. Nos hizo nacer por el Evangelio, por aquello que nos predicaron, por aquello que nos dijeron, que Cristo nos ama, que Él ha dado su vida por cada uno de nosotros. Nos hizo nacer. ¿Cómo viviremos? Arrastrados en ese pecado. Pecaremos, por supuesto, pero no viviremos arrastrados en ese pecado. No nos vamos a dejar arrastrar por ese pecado. Para que seamos primicias de sus criaturas. Esta semana pasada estaba en el coche y estaba escuchando la radio, una emisora cristiana, y el que estaba predicando dijo una frase y me la apunté porque me gustó. Y la digo aquí. Dice, somos un pueblo que ha nacido 2 veces, en medio de un mundo lleno de personas que han nacido una sola vez. Hermanos, hemos nacido de nuevo. En un mundo que no se entera realmente de lo que les espera. Bueno, aquí, pero lo que les espera ya es peor. Muchísimo peor. Esto no significa, mejor dicho, esto, lo que significa para nosotros es que he nacido de nuevo. Amo al Señor. Mi vida ha sido transformada, ha sido cambiada. Mi mente ya no piensa como antes. Ese giro que se dice de 180 grados, ¿no? Se acabó. Mi vida ya no es lo mismo. No compartimos lo mismo que las personas de este mundo. Vivimos en este mundo. Hay ciertas cosas que nos afectan igual en este mundo. Nos afectará la economía, nos afectarán los gobiernos, nos afectará todo eso porque estamos aquí. Pero no tenemos nada que ver con ellos personalmente, porque yo no pienso igual que ellos, ni ellos piensan igual que yo. Y además lo que compartimos es esta tierra, esta morada terrenal. Es lo que más compartimos. Participamos de los mismos acontecimientos, sí, pero te digo algo importante. Tienes una doble nacionalidad. Además, una doble morada y un doble nacimiento. Fíjate, casi nada. Tienes mucho, ¿eh? Y aquí, sin embargo, a veces vivimos que si el pecado nos agarra, vivimos como si no fuéramos nada. Y tenemos mucho, porque además nos espera la eternidad. Y Hebreos 9, 27 al 28 dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar a los pecados de muchos, y después aparecerá cuando una segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que los esperan. Amén. Nosotros esperamos al Señor. Jesús padeció aquí una sola vez, pero a la segunda vez que venga nos va a dar su gloria. Nos va a dar la gloria. Nosotros igual, nuestra morada terrenal, aquí está. Pasaremos una temporada. Tenemos un nacimiento terrenal, lo tenemos. Y además, lo más importante, que nuestra nacionalidad, aunque sea terrenal, hemos adquirido una nueva, que es en Cristo Jesús. Y esa nueva nos lleva con un pasaporte directo a la corona de vida. Nos lleva directo, totalmente. No hay comparación. No hay comparación a cualquier otra cosa que tú quieras vivir, hermano. No hay comparación. Si has pensado en algún momento volver atrás,
primero examina tu vida. Porque cuando uno piensa volver atrás, examínate si estás en los caminos del Señor. Si no estás en los caminos del Señor, te tendrás que arrepentir. Tendrás que doblar rodilla, pedir perdón por tus pecados y decirle, Señor, yo quiero esta doble nacionalidad, porque esto me asegura la corona de vida. Romanos 8:18, y con esto ya termino. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Esperamos algo glorioso, los hijos de Dios. La vida es una prueba. Las tentaciones están. Tu problema que tienes a veces con tu vida, el pecado que estés arrastrando, está. Habrá que ponerse delante del Señor, habrá que arrepentirse, habrá que sacarlo fuera. Pero, ¿sabes? Te espera algo glorioso si eres un hijo de Dios. Te espera la vida eterna. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es tan buena, Señor. Es bendita, Señor. Nos habla tanto, Señor. Gracias porque tú nos instruyes, Señor. Ayúdanos a practicarla, Señor, porque esto más que solamente compartirla aquí con los hermanos, Señor, ayúdanos a que seamos practicantes de esta palabra, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, gracias por cada uno de mis hermanos. Yo no sé la situación que ellos viven, no sé exactamente, Señor, pero levanta, Señor, sus corazones, levanta sus vidas. Si hay alguno aquí decaído esta mañana, si siente, Dios mío, que esta palabra ha sido de beneficio para su vida, Señor, fortalécele, Señor, levántalo, Señor, y si hay que arrepentirse o tomar alguna decisión en su vida, Señor, ayúdalo, Señor, porque lo que queremos es cumplir el propósito, Dios mío, por el cual hemos sido llamados. Gracias, Dios mío, gracias por tanta bondad que tú tienes con nosotros, Señor. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús.